Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Y la semana pasada comencé una serie, vamos a ponerlo de esa forma, en donde nos enfocamos en una vida comprometida. Y todo esto a su vez encaja en la gran serie que tiene que ver con la excelencia del hombre ideal. Y hemos estado elaborando acerca de la vida del creyente, la vida del hogar. Todas estas cosas están en la página de la iglesia, los videos, así que si quieren enlazarse otra vez en la secuencia, visiten allí las cosas y pueden escuchar. Ya son varias predicaciones, se van a tener que dedicar toda la semana si quieren ponerse al día. Eso no sé, ¿no? Ustedes verán cómo lo manejan. Pero bueno, esto entonces tiene que ver con ese delineamiento que hemos hecho acerca de una vida comprometida, y todo eso, por supuesto, con atención al hombre ideal. Hoy quiero hablar de una vida comprometida en cuanto a nuestras relaciones personales. Este pasaje que tenemos delante nuestro, y saben que voy a trabajar con 2 versículos hoy. A mí me gusta exponer un poco más los textos, pero vamos a trabajar con el verso 25 y 26, donde nos dice otra vez, capítulo 14 de Lucas: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, ¿qué está haciendo acá Jesús? Está diciendo que saquemos de nuestro espectro de relaciones a nuestros padres. Bueno, eso vamos a tratar de responder hoy. Vamos a orar. Una vez más, Señor, nos traes a este santo lugar y a esta santa palabra tuya. Y te imploramos en el nombre de Cristo, Señor, que nos ayudes a entenderla como corresponde, sin tergiversar las ideas que emanaban de ti, Señor, cuando inspiraste estas palabras. Y al mismo tiempo que podamos hacerlas nuestras. Es decir, que salgamos de este lugar con algún desafío que nos ayude a vivir hoy, en el siglo XXI, de una manera que te da gloria y que te agrada. Te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es muy interesante porque pertenece a una sección del Evangelio. Siempre insisto que es importante meternos allí en el contexto y también en la idea del autor, para poder hacer aciertos con la interpretación. De lo contrario, cada uno puede interpretar la Biblia como se le da la real gana, y eso no es así, ¿no es cierto? No puede ser. Uno de los grandes males en la iglesia contemporánea es que cada uno abre su Biblia y le hace decir a la Biblia lo que a uno le cae bien, y eso no es así. Tenemos que pensar qué es lo que Dios nos quiere decir, no lo que yo quiero que Dios me diga. Y bueno, este pasaje pertenece a una sección del Evangelio donde se registra el rechazo de la gente del Hijo del Hombre. En el capítulo 9, 51 hasta el 19, digamos, capítulo 19, verso 27, es donde encaja toda esta sección. Así que tenemos prácticamente 10 capítulos donde Lucas, escribiéndole a un tal Teófilo, un oficial de aquel entonces en asuntos de diplomacia, le dice: mira, Teófilo, yo he colectado toda esta información y aquí va. Yo quiero que tú entiendas la verdad de las cosas que se hablan por ahí. Ya han sido dichas por otros, pero yo quiero sumarme a la lista. Y entonces ustedes se van al capítulo 9, van a encontrar la introducción donde este hombre le manda a un tal Teófilo, y el libro de Hechos también, por cierto, que es su segundo tomo, hablando de la historia de la iglesia. Entonces, esta sección la dedica justamente para mostrarle a este Teófilo y a la posteridad, a todos nosotros, cómo al Hijo del Hombre se lo rechazaba en una forma a veces hasta violenta. Y es tan notoria la actitud del evangelista en tratar de mostrar esto,
que pone de manifiesto el incremento de la persecución por parte de los religiosos. Aquellas personas que estaban educando al pueblo de Israel que iba a venir el Mesías, lo estaban esperando, estaba en medio de ellos y no lo veían de ninguna manera. Y bueno, estos señores comenzaron a perseguir, empezaron a ofuscarse contra la bendita persona del Salvador que Dios había enviado para rescatarlos. No solamente los religiosos, pero aún la sociedad estaba en el mismo problema. Acuérdense un poquito que Lucas nos habla en el capítulo 9 del rechazo de los samaritanos. No quisieron saber nada con Jesús. Y qué lástima es esto, ¿no? Que una sociedad cierre los portones porque no quieren que Jesucristo entre, sea por temor a perder su tradición o lo que sea, pero cerrar la puerta a aquel que viene con las intenciones de ofrecerle paz y salvación. Lo tenemos en el capítulo 9, verso 53. Tenemos a los intérpretes de la ley que se levantaban para probarle, nos dice el capítulo 10, verso 25. Tenemos algunos que llegaban al colmo, nos habla el capítulo 11, verso 15 y 16, de comparar las obras de Jesús con el demonio. ¿Se acuerdan del famoso personaje Beelzebú que mencionan los escritos? El dios mosca, le dicen algunos, ¿no? Una representación del diablo, del demonio. Así que cuando veían a este extraño, este carpintero, este señor humilde, haciendo las señales que estaba haciendo y que ponía a todo el mundo, lo dejaba atónito realmente a la sociedad, decían, este hombre hace esas cosas por fuerza e intervención del demonio. Esto es tremendo, ¿eh? Y por supuesto, pedían irónicamente, señales que corroboraran que este hombre venía en el nombre del Señor. Una contradicción de calibre mayor porque por un lado está haciendo señales que son claras manifestaciones del poder de Dios obrando en Cristo Jesús y por el otro lado pidiendo señales para que se manifieste cuando lo van a acusar de hacer estas cosas por el demonio. Rechazaron a Cristo y por lo tanto entonces Jesucristo los rechaza a ellos. Y eso otra vez lo vemos en el capítulo 11, verso 37, esto más o menos para que se pongan en el contexto de toda esta sección, ¿no es cierto? Es interesante, si váyanse un poquito para atrás, no pierdan ese texto, pero en el capítulo 11, versos 53 y 54, nos dicen cómo, diciéndoles él, Jesucristo, estas cosas, los escribas y los fariseos, el clero, comenzaron a estrecharle en gran manera, a arrinconarlo, a presionarlo, dice, y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Es irónico que todavía hoy, en el siglo XXI, donde estamos insertados nosotros, existe mucha gente que está tratando de encontrar, se meten en la Biblia para encontrar alguna cosa que no cuadra. Y de esa manera frustrar la buena intención y la fe de gente que está tratando de acercarse a Dios para recibir la mano extendida con su gracia, ofreciéndonos esperanza, salvación, vida eterna. Hay personas que están obstinadas en querer frustrar este hecho de la validez de la palabra de Dios. En el verso 52 del capítulo de ese versículo dice: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia», es decir, del conocimiento. Vosotros mismos, los que supuestamente tienen que instruir al pueblo, dice, no entraréis o no entrasteis, y a los que entran se lo impedís. Ahora, yo considero esto una declaración terrible, que las personas que supuestamente tienen que educar en cosas espirituales al pueblo estén en realidad usando la llave equivocada y en lugar de abrir la puerta la estén cerrando a las personas que quieren entrar a la salvación y vida eterna. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Hay una cantidad enorme de personas que se paran en los púlpitos hoy y caemos en manos de estos individuos que nos abren portones falsos, que nos salvan, que nos dan esperanzas que no sirven para nada, que no nos llevan al cielo, nos llevan a la tierra, a asentar raíces en este lugar
en lugar del otro. Jesús nos dijo, háganse tesoros en el cielo, no acá en la tierra, donde las cosas en definitiva se echan a perder. Así que cuidado con esto, cuidado, porque no seamos tan ingenuos de dejarnos arrastrar en el camino equivocado, aunque suena, ¿no es cierto? Suena cristiano, pero eso no quiere decir de que es cristiano. El hecho de nombrar a Cristo no significa que vamos por el camino correcto. Estos señores predicaban acerca del Dios del Antiguo Testamento, pero Jesús estaba diciendo, ustedes no entran, y le están cerrando la puerta a aquellos que quieren entrar. El capítulo 12 registra una serie de advertencias por parte del Señor Jesucristo. El capítulo 13 tenemos un par de milagros, y al fin llegamos, ¿no es cierto?, al capítulo 14, donde tenemos ese verso 26 que ha creado una polémica tremenda. A ver, ¿cómo es esto? ¿Realmente Jesús está tratando de decirnos que tenemos que renunciar a nuestra familia y nuestras amistades? Bueno, para entender esto tenemos que ir un poco al contexto. ¿De dónde viene Jesús con estas cosas? Y otra vez, en el capítulo 12, nos está dando un poco de trasfondo, donde podemos entender mejor estas palabras de Jesús. En el verso 51 al 53, dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no. Ahora, cuidado, Él es el príncipe de paz, que es bueno hacer algunas preguntas. ¿Cómo es esto? Si Jesús es el príncipe de paz y vino a traer paz entre los hombres y Dios, ¿cómo es que Jesús aquí está diciendo, he venido para traer paz? No, no vine para traer paz. La pregunta es, ¿a qué se refiere Jesús con esto? Tenemos que seguir leyendo. Dice, os digo, y aquí está la respuesta, no, sino disensión. ¿Por qué? Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está tratando de describir es que por causa del Evangelio, las familias van a quedar en 2 posturas diferentes. Aquellos que dicen amén y reciben a Cristo, y aquellos que definitivamente prefieren quedarse en su tradición, en su idiosincrasia, en su postura, y no tener nada que ver con este mensaje que traía Jesucristo. A eso se refería. No es que no trae la paz a los hombres, sí la trae, pero la trae con Dios, y la trae entre aquellos hombres que han aceptado la paz de Dios. Pero con el mundo todavía existe esta hostilidad, el mundo rechazando al pueblo de Dios. Así que por causa del Evangelio se va a producir esta fractura, un terremoto en las relaciones interpersonales de la gente. Déjame decirte que si no te ha sucedido ya, si tú adquieres un compromiso genuino con Cristo, vas a tener problemas. Vas a tener amigos que se van a burlar, amigos que te van a insultar o te van a dejar. Vas a tener familiares que te van a hacer la vida amarga, que te van a decir que te lavaron el cerebro o qué sé yo, cuántas cosas más, ¿no es cierto? Y eso es algo que el Señor hace 2000 años atrás nos los puso bien claro. Él venía al predicar el Evangelio a traer ruptura en esas relaciones normales, una inquietud en la tranquilidad de esas relaciones. Así que en realidad estas palabras Jesús ya se las había mencionado a los discípulos en forma privada, y eso lo registró Mateo. En el capítulo 10, verso 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y otra vez, el contexto en el que encajan esas palabras en Mateo están dados los versos 33 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada.
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Las mismas palabras más o menos que plantea Lucas. En aquel entonces, en Mateo, fueron dadas a sus discípulos. Ahora se encuentra encarando a las multitudes que iban en pos de Jesús, captados, anubilados, impresionados por el carisma que emana de este extraño que viene predicando un mensaje completamente nuevo y que hoy lo conocemos como el perfecto y bendito Hijo de Dios que dio su vida en la cruz del Calvario. A ver si entendemos esto. En cuanto a la salvación de nuestras almas, ni un padre, ni una madre, ni un hermano, ni un amigo puede hacer absolutamente nada por nosotros. Y aquí es donde tenemos que pararnos y tomar una decisión. Porque puede ser, los padres, yo soy padre de 3 hijas, y queremos lo mejor para nuestros hijos. Deseamos con todo el ser y con toda nuestra alma que ellos prosperen en la vida. Y por encima de todas las cosas, que se vayan preparando para la otra vida en el lugar correcto, porque está el lugar equivocado, que es la condenación. Y entonces, con todas las buenas intenciones que yo tengo, no puedo hacer ni medio por la salvación de ellos, excepto hablarles de Cristo Jesús, Él que puede hacer algo por sus almas. Nosotros los hombres no salvamos a nadie. El único que salva es Jesucristo. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo para vivir en ese Cristo y presentar el Evangelio, estamos jugando a la ruleta rusa con nuestra familia. Así que Jesús lo que está dejando planteado es eso, que nosotros tenemos que poner en orden nuestras prioridades en materia espiritual. Y en este caso es Cristo el único que puede realmente, le está diciendo a estas multitudes, el único que puede realmente ofrecer ese camino de bendición, de esperanza y de salvación eterna. Así que recuerda esto, los lazos familiares no van a arreglar las cuentas con Dios cuando te llame a su presencia. No puedes decir, bueno, espera, Señor, voy a buscar a mi mamá o voy a buscar a mi papá para que venga a defenderme cuando estemos delante del gran juez. No, ese asunto va a ser personal. Tu padre va a estar dando cuenta por sus acciones, tu madre también, tu hermana, tu hermano, tu nuera, tu suegro. Todos nosotros vamos a estar uno a uno delante del juez respondiendo por qué rechazaste al Salvador que te envié, para que hoy puedas estar al lado mío y no enfrente bajo juicio. Por lo tanto, entonces Jesús le declara a la audiencia, ¿no es cierto? Fíjense ustedes ahí en el capítulo 14, verso 25 o 26, si alguno viene a mí, y podemos hacer un paréntesis acá, y no aborrece, padre y madre, y poner la palabra y no se compromete, que esto es algo que mencioné la semana pasada. Es decir, podemos sintetizar todo eso. Es decir, si alguno viene en pos de mí y no se compromete, no puede ser mi discípulo. No importa lo que nosotros pensemos acerca del discipulado, pero si nuestra vida no está comprometida con Dios, no importa el credo que tengamos, no podemos ser un discípulo de Jesucristo. Esto no te lo estoy diciendo yo. Esto es lo que le está diciendo Jesús a las masas, a las multitudes y a la posteridad también, que somos nosotros. Déjame detenerme un poquito acá y hacerte una pregunta. ¿Estás comprometido con Cristo? Piensa bien. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tanto haces para seguir a Cristo? ¿Qué sacrificios has dedicado a hacer para seguir detrás de tu bendito Salvador? Porque la vida cristiana no es una vida fácil y holgada, como prometen hoy día. Hoy día muchos dicen, si tú vienes a Jesucristo, mi querido, te resolvemos todos los problemas. Ese es el camino fácil, no es el camino de la cruz. Y multitudes siguen esa gran mentira. Y Jesús aquí está dándose vuelta y diciéndole a las multitudes, eso no es así. Si tú quieres venir en pos de mí, tienes que comprometerte. Es un camino difícil, es un camino
de grandes sacrificios. En realidad acá, aunque no se nos dice lo que constituye un verdadero discípulo, sino lo que impide a alguien ser un buen discípulo, ese es el tema. En estos dos versos a lo menos podemos sacar algunas conclusiones que quiero dejar con ustedes. En primer lugar, tenemos una invitación de Jesús a las multitudes y a nosotros. Y es que si nosotros venimos en pos de Jesús, podemos ser sus discípulos. Cuando dice Jesús, si alguno viene a mí, lo que está haciendo es abriendo la puerta. No está diciendo, ninguno puede seguirme, váyanse a casa. Lo que está diciendo es, hay posibilidades. Es potencial el asunto. Si ustedes me están siguiendo porque están impresionados con el mensaje y están sorprendidos de los milagros que han visto, bueno, hay una gran posibilidad, si hacen bien las cosas, si siguen bien las pautas, de ser verdaderos discípulos míos. Así que la puerta está abierta. Y es interesante porque este es el mensaje de invitación de toda la Escritura. Ya desde el Antiguo Testamento encontramos a Dios invitando a los hombres a acercarse a Él. Un par de pasajes que te puedo leer. Ustedes en casa después agarren una concordancia y háganse en el trabajito de buscar citas de este tipo, ¿no? Pero en Génesis 45:18 dice, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Esto fue dado a Israel. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 6. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos y queréis obedecerme, tomad la cabeza de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad, etc. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y tenemos un pasaje clásico que tanto amamos nosotros, que es el capítulo 11 de Mateo, verso 28, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Entonces te das cuenta que esta es una constante en las Escrituras. Lo que encontramos es un llamado extensivo a los hombres y que es una constante, es Dios diciéndonos, acércate, vamos a conversar, vamos a ponernos a cuenta tú y yo. Así que no es un portón cerrado que no se deja a la gente entrar para disfrutar las bendiciones de Dios. No, todo lo contrario, es una invitación abierta. Y ¿sabes otra cosa? Dios no está forzando a la gente a venir a Él. Si nosotros nos acercamos a Cristo por la fuerza, como hacen algunas religiones, ahora estamos mirando el escándalo de el ISIS ahí en el Medio Oriente, haciendo estragos y degollando gente, una cosa pero bochornosa, es lo más oscuro de la humanidad se está viendo en estos días. Y a uno lo agarran y le dicen, bueno, si usted se hace de los nuestros o le cortamos la cabeza. Y bueno, si usted se convierte es por imposición. Eso no es una invitación. Eso es, o te haces de mi ideología o hay algo más. Con Dios no es así. Con Dios es, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. No es una imposición. La religión cristiana genuina o legítima tiene esto, que no lo fuerza a nadie a seguir a Jesucristo. Él nos dice, si tú quieres, aquí estoy parado esperándote para darte un abrazo y recibirte en mi seno. Pero si decides otra cosa, esa es tu decisión. Así que esta es la gran diferencia que marca el Evangelio de Jesucristo con las demás ideas que han trascendido en la sociedad y que, en fin, se publican tanto a través de los medios de comunicación o las predicaciones normales de púlpito. Ahora, la segunda cosa es que nos hace Jesús es una clarificación. Si venimos a Jesús, no podemos ser otra cosa que un discípulo de Cristo. No se puede hacer de Jesús, del Evangelio, de la vida cristiana, lo que a nosotros nos parece. Es decir, de adaptar el Evangelio
de encadenar a Jesús a nuestros caprichos, de manejarlo como una marioneta, como un títere, para satisfacer a nuestras propias necesidades. En otras palabras, no tenemos que hacer del Señor un lacayo que haga nuestra voluntad, sino que nosotros debemos hacernos los siervos para hacer su voluntad. Y por cierto, la voluntad es que estemos en buenas relaciones con Él y hacernos la vida lo más, llevadera en este mundo hasta que en camino a la patria celestial, por supuesto, ¿no? En Lucas capítulo 9, tenemos, el otro día compartí un poco sobre este señor. En el verso 59, es el mismo evangelio. Dijo otro señor, había uno que le había dicho, Señor, te seguirá donde quiera que vayas, y el Señor le dijo, mira, las zorras tienen guaridas y qué sé yo, el Hijo del Hombre no tiene nada. Piensa bien. Y entonces se le acercó otro y le dice, Jesús le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué pasó en este asunto? Bueno, prácticamente este señor lo que le estaba diciendo a Jesucristo es, bueno, Señor, sí, tú me dices, sígueme, pero sígueme tú primero para que arregle algo en casa y entonces nos ponemos de acuerdo. Y Jesús le dijo, no, mira, ¿sabes qué? Así no funciona la cosa. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú sígueme y predica el evangelio porque no hay tiempo. Sí, y es interesante porque aunque nosotros tratamos de alejarnos de estos personajes, nos parecemos mucho a ellos. A veces, porque agarramos y tenemos a Jesús como el amuleto que nos va a sacar de una serie de problemas o vicisitudes en la vida. Y otra vez, no hemos llegado a entender entonces el tema del Evangelio. No estamos viviendo una vida comprometida como el Señor demanda de aquellos que son verdaderos discípulos. Una de las cosas notables que encontramos en el Antiguo Testamento es la vida de un tal Enoc, que aparece por allá en el Génesis capítulo 5, verso 22. Y de Enoc se dice, y caminó Enoc con Dios. Toma nota de eso, ¿eh? Si hay algo sorprendente después de todo esto, ese fue el hombre, fue el padre de Matusalén. Matusalén es el hombre que fue el más longevo de todos los hombres hasta donde tenemos información, a lo menos bíblica. Y entonces este señor dice, caminó Enoc con Dios. Y cuando nos vamos a Hebreos, en capítulo 11 de Hebreos, en el verso 5, nos dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso. Traspuso quiere decir lo puso en otro lado, ¿no? Dice, lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pregunta, ¿y por qué agradó a Dios? ¿Qué es lo que este hombre hizo para llegar a este punto que de toda la gente que aparece en el capítulo 5 de Génesis, este fue el único de quien se agradó Dios? Podemos hacer después en casa un cotejo de todo el capítulo 5 y lo que se nos dice es, y nació fulano y murió, nació y murió, nació y murió. Pero cuando llega a Enoc, el caso es diferente. ¿Por qué Dios lo traspuso? ¿Por qué rompió el esquema? Porque Enoc caminó con Dios. No dice que Dios caminó con Enoc. En otras palabras, no era Enoc diciendo, Dios, ¿sabes qué? Yo quiero tener una relación contigo. Ven, sígueme. Necesito que seas mi compinche. Yo necesito un gaucho. Necesito un amigote. Necesito a alguien que me saque de los problemas. El flaco. No. Si has llegado a entender el sentido correcto de cómo se presenta a Dios y cómo nos invita, no podemos hacer a Dios nuestra marioneta. Enoc fue bendecido, llevado directamente a la presencia de Dios, porque este hombre caminó siguiendo a su Dios, a su pastor, no del otro lado. Nos hemos acostumbrado en esta sociedad y desgraciadamente a la predicación de púlpito equivocada, dada vuelta, donde nosotros tenemos al Dios que nos saca de los problemas. Si perdimos el trabajo, anda a buscar a Dios.
Si tenemos problema con la familia, anda a buscar a Dios. Y no digo que no busquemos a Dios en esa situación, pero lo estamos usando para sacarnos del lío. Una vez que nos sacó el Señor de los líos, no te necesitamos más y lo metemos en el armario de los recuerdos, hasta que tengamos otro problema más. Eso no es ser un seguidor de Cristo. Estaba pensando y le comentaba a mi señora. Ella trabaja en un consultorio de un cirujano y a veces tienen que venir los pacientes y se ponen la lista. El médico tiene la lista de los pacientes que van llegando. Estuvo en el hospital la semana pasada, gracias por las oraciones. Y en emergencia lo mismo. Va llegando la gente y se van poniendo los casos más severos y los que no son tanto van quedando atrás. Nosotros somos los que estamos adentro del consultorio y Cristo es el que espera afuera. Y primero hacemos pasar las situaciones que consideramos que son primarias, que también están esperando ahí afuera para satisfacernos. Y cuando nos metimos en un gran lío, entonces sí, le decimos a Jesús que pase. Pero lo dejamos en la lista de espera en el último lugar. Solamente cuando tenemos un problema es que agarramos y lo pasamos de atrás para adelante y lo hacemos pasar primero. Pero si no tenemos un problema, Él tiene que esperar su turno. Hermano querido, no dejes a Dios esperando el turno. No dejes a Dios en la lista. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esta gente. Ustedes no pueden ponerme a mí al final de vuestras relaciones personales, porque ninguna de esas relaciones personales puede arreglar tu vida con el Dios el Padre. Me tienes que poner a mí como prioridad y luego entonces todo lo demás. Pero nos hemos acostumbrado a dejar a Dios esperando en el asiento hasta que tengamos alguna situación cuando lo necesitemos. Compromiso. El Señor lo que está diciendo es: comprométete conmigo. No me comprometas a mí contigo. Tú tienes que comprometerte conmigo. Número 3, un desafío. Si venimos a Jesús, debe ser con compromiso. Verso 26, una vez más: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, nosotros no podemos poner a nuestras relaciones antes de Cristo. Y fíjense entonces que va delineando en un sentido qué tipo de compromiso es el que espera el Señor Jesucristo. Primero, un compromiso de estar cerca de Jesús. Dice: viene a mí. Que yo no sé por qué a veces en la sociedad contemporánea manejamos a Jesús a control remoto y a la distancia. Pero para ser un discípulo de Cristo tenemos que estar al lado de Él. Tenemos que estar pegados a Él. Nosotros no encontramos a los discípulos de Jesús, los que llegaron a ser después la escuela apostólica, siguiendo a Jesús allá a lo lejos, o mandándole una carta a un mensajero cuando querían saber algo o necesitaban una ayuda. No, estaban con Él, comieron con Él, lo vieron, durmieron todos así juntos, pasaron esos años de entrenamiento, de seminario, de preparación, juntos. Luego el Señor les dice que no me voy, les dejo un consolador, el Espíritu Santo, para quedarme con ustedes, no van a quedar huérfanos. Al final del Evangelio de Mateo dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acá no se trata de que Dios está en su oficina en el cielo manejando sus asuntos en el escritorio y nosotros aquí abajo. No, Señor, Dios está aquí, con nosotros, en nosotros. El problema es que nosotros estamos manejando las cosas a la distancia. Un compromiso de estar cerca de Jesús, no mirándolo de lejos. Número 2, un compromiso de hacerle a Jesús nuestra prioridad. Vuelvo, esto es repetitivo, pero otra vez el Señor insiste en que no pongamos otras relaciones personales antes que Jesús. ¿Sabes cuántas veces yo tengo que ayudar a algunas personas dentro y fuera de la iglesia? Porque no crean que el asunto es acá nomás, pero una cantidad de gente que viene a veces fuera de la iglesia con una cantidad de problemas, y cuando me siento y empiezo a indagar, la médula del asunto es que no están comprometidos con Cristo, que han puesto otras relaciones, que puede ser el trabajo, la diversión, los vicios, el deporte,
la familia, lo que sea, antes que Cristo Jesús. Y así le va la vida. Y por eso me llaman por teléfono. Estoy metido hasta aquí adentro y la verdad es que no sabemos cómo manejar la cosa. Y bueno, comprométete con Cristo. A veces le digo a la gente, bueno, la solución a tu problema es que hagas un reencuentro con Jesús, que te comprometa con Él y entonces verás que las cosas te van mejor. Ah, no, eso ya es mucho pedir. Está difícil el asunto. Y entonces lo que hacen es cerrarle la puerta al Señor. Y bueno, mi querido, si no vamos a hacer las cosas bien con Dios, lamentablemente vamos a tener que sufrir las consecuencias. Y número 3, compromiso a ser instruido por el Señor. La palabra discípulo quiere decir estudiante en nuestro idioma español rayano. Una persona que se ha pegado a un maestro para recibir la instrucción adecuada y oportuna para ayudarnos a ver al mundo diferente y ayudarnos a vivir mejor. El problema es que, otra vez, hoy día lo que estamos haciendo es no siendo un discípulo del Señor, sino que estamos instruyéndole a Él cómo debería manejar su iglesia. Hemos metido ideas políticas dentro de la iglesia, hemos metido conceptos filosóficos dentro de la iglesia. Hoy vivimos en una etapa que muchos llaman postmodernista, con sus ideas pragmáticas y cosas por el estilo, el hedonismo también, y hemos metido todo esto por embudo dentro de la iglesia. Y desafortunadamente hay gente que viene a la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de hoy, y que encuentran lo mismo que se encuentra en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? La música es igual, la forma de vestirse es igual, la forma de hablar y de pensar es igual. No hay ninguna distinción. El Señor dijo, vosotros seréis santos porque yo soy santo, pero la santidad hoy brilla por su ausencia. Y la razón es porque realmente no tenemos un compromiso de ser instruidos por la palabra de Dios, instruidos por nuestro soberano Dios y Salvador en cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Y es por eso que estamos fracasando. Por eso el Señor dice, un compromiso de atender sus enseñanzas. Hermano querido, si nosotros queremos seguir a Jesús, tenemos que terminar con esto de ponerlo a un lado, de darle prioridades a otras cosas en la vida. Lo puedes hacer. Si nosotros queremos darle vuelta a las prioridades, no es como otras religiones donde nos van a poner un mosquete en el pecho y van a decir o nosotros o al cajón. O nos sigues a nosotros o el látigo, o la cruz, o ahora estos bárbaros que le sacan la cabeza a uno. No, con Dios no encontramos ese asunto. El Señor dice, si quieres venir en pos de mí, ven, pero tienes que venir en estos términos. No podemos decirle al Señor, no, bueno, mira, tus términos no cuadran conmigo, yo quiero que me sigas según mis términos. No, en ese caso, sigue caminando como estás, que te va a ir mejor. Después, en la vida eterna, vamos a ver qué pasa. Pero la única esperanza que tienes es siguiendo a Jesucristo en la forma de vida. Y es por eso que Jesús, cuando vio a todas estas multitudes, una gran multitud venía en pos de él, él vio a esta gente, se dio vuelta y dijo, momento, señores, ¿qué hacen ustedes acá? Pero te estamos siguiendo, nos interesan tus milagros, nos interesan tus mensajes. Y el Señor los para y dice, no, esto no funciona así. Si ustedes no se comprometen conmigo, no pueden ser mis discípulos. Puede ser la multitud que va atrás mío, sí, pero no pueden ser mis discípulos. Y eso en última instancia habla del tema de la salvación. Ustedes no pueden ser salvos. No te quedes con una vida sin compromiso. Desde este día en adelante, lo que estés pasando, cómo estés viviendo, termina con toda una vida independiente y conságrate al Señor, ese Jesús que te dio la vida eterna, ese Jesús que te ofrece un camino de gloria y que, no digo un camino fácil, de gloria no es decir camino fácil, de gloria es cuando nosotros en medio de la felicidad o los problemas todavía estamos felices, nada nos roba el gozo del Señor. Eso es un camino de gloria, no toda la prosperidad y las cosas que se ofrecen hoy día, que es un disparate de calibre mayor. Yo a veces pienso, si realmente el evangelio de prosperidad es cierto, ¿qué pasó con Jesús? Porque no tenía ni una almohada para acostar la cabeza, era el pobre de los pobres. Así que una pésima teología. Mi llamado de hoy es, comprométete con Cristo. Mira bien cuáles son tus prioridades. Y cuando pongas en orden tus prioridades,
verás que las cosas te salen mejor. Y si no conoces a Cristo todavía, si lo sigues de lejos solamente por curiosidad, mi llamado es: acepta a Cristo como tu Salvador y tu Señor. Comprométete con Dios y Dios se va a comprometer contigo. Te va a ayudar, va a estar contigo, va a darte la sabiduría para atender los problemas propios de la vida y prepararte para la otra vida. Dios quiera que esta semana podamos hacer eso, comprometidos con el Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias por tu santa palabra. No es fácil ir por caminos polvorientos, amenazas y una cantidad de cosas propias de el discipulado. Pero te amamos, Señor, y confiamos en tus promesas de guardarnos, de escondernos en las curvas de tu mano, de guardarnos de los peligros y las amenazas, y que en última instancia, si tenemos que sufrir, nos espera un lugar hermoso en tu presencia. Ayúdanos en esta semana a caminar bien. Ayúdanos, por favor, a comprometernos, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. Llévanos con paz y con bendición, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.